Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre algunos temas particulares, sobre algunos vocabulario tan importante. Nosotros siempre decimos que en la medida en que nosotros conocemos, ¿verdad?, las palabras, entendemos esas palabras claves, entonces nosotros también podemos comprender después y hacer una buena teología, una buena interpretación. Porque el asunto es la niña entender y no hoy va a decir esa palabrita. Entonces nos quedamos en la ignorancia siempre, ¿verdad? Yo les voy a contar una anécdota muy interesante, ¿verdad?, que me comentó el monseñor Zacarías Ortiz cuando me hablaba de su mamá. Imagínense, su mamá dice que fue alumna del famoso padre Maíz, Fidel Maíz. Imagínense, de la guerra del 70, cuando era Mitacuñaí, ¿verdad?, la mamá del monseñor Ortiz, imagínense. Y entonces, que en paz descanse ya, los dos ya. Y bueno, y comentaba, dice que en la escuela, cuando entraba el padre Fidel Maíz, le decía a los niños la palabra boterete, boterete. Y entonces todos los niños se quedaban así, ¿verdad?, estupefactos, vamos a decir así, o sea, sin entender lo que quería decir. Bueno, y entonces dice, eso es lo que recordaba cuando le preguntaban a su mamá. No, yo recuerdo el padre Fidel Maíz, dice, cuando entraba a la clase siempre y cuando estábamos hablando o haciendo algunas cosas de chicuelos, ¿verdad?, de niños, entonces el padre Fidel Maíz dice que se ponía así de pie y pegaba así con la regla, ¡boterete! Entonces todos nos quedábamos callados, decía la viejita ya, que tenía no sé cuánto, como 90 años, cuando contaba eso, ¿verdad? Y entonces después, hablando así, esto le preguntaba el padre Ey, recuerdo, el padre Carlos Ey, de feliz memoria también. Y entonces, al final, le preguntó el padre Ey, ¿y qué significaba eso, verdad? Y ella miraba así y dice, después de 90 años, la pobre viejita no sabía todavía qué es lo que el otro le estaba diciendo, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense, nosotros muchas veces así también. Repetimos palabras, repetimos vocabularios, repetimos 10.000 veces, memorizamos cosas, pero que después al final de cuentas no entendemos profundamente el significado de lo que estamos celebrando, de lo que estamos entonces haciendo. Y en este sentido yo les digo muy bien que para entender la Biblia y para entender este
ligarnos con Dios, nosotros necesitamos mucho el estudio también del aspecto lingüístico, el aspecto de las lenguas. Fíjense que para hacer un estudio bíblico se necesitan años y años, no se puede improvisar como hacen esos pastorcitos mentirosos, los protestantes que ahí agarran y porque leen, primero luego porque ya hay una traducción, entonces uno tiene que entender muy bien lo que significa, ¿verdad?, la traducción y cómo se están traduciendo y qué es lo que verdaderamente quiere significar esa palabrita. Por eso que después vienen las confusiones, ¿verdad? Porque totalmente hacemos decir cosas que allí no están diciendo, cosas que allí no están diciendo. Y entonces es nuestra responsabilidad de estudiar, conocer. Todas nuestras palabras del aspecto religioso muchas veces son palabras muy profundas, pero que vienen de otros idiomas. Del griego, por ejemplo, tenemos pero muchísimas palabras, ¿verdad? Koinonía, eucaristía, catequesis, diaconía. Palabras todas son griegas, ¿verdad? Y entonces que nosotros muchas veces decimos así, ¿verdad? Pero no entendéis. Muy boba lleva. Entonces Entonces esto es elemental y fundamental, queridos hermanos. Y por eso es que aquí, cuando en el libro nosotros del Deuteronomio estamos estudiando estas palabras claves, ahora iniciamos en el curso anterior sobre la palabra pegarse a, adherirse a, vivir unido con. Este es uno de los elementos, una de las palabras claves del vocabulario bíblico que encontramos en el libro del Deuteronomio, que nosotros encontramos desde Moisés. Se emplea en el Deuteronomio para describir el compromiso de Israel para con el Señor como consecuencia de la alianza. En el fondo, lo que nosotros encontramos y hablamos de lo que Moisés va desarrollando y va hablando durante todo su discurso es el tema de la alianza. Ese es el tema fuerte, ese es el tema profundo, ¿verdad? Entonces, el verbo hebreo se dice dabak, de B larga Q. Entonces, dabak. Entonces, ¿qué significa? Pegarse a, adherirse a, vivir unido con. Y esta es entonces una de las características esenciales, ¿verdad?, que nos habla continuamente Moisés en su discurso y forma parte esencial del libro del Deuteronomio. Para hacerse una mejor idea del significado de este verbo, notemos que algunas veces se usa en un sentido puramente físico, el adherirse, el estar unido con, ¿verdad?, puramente físico, para indicar la estrecha adhesión de una cosa a otra, estar entonces adherido de una cosa a otra. Como por ejemplo encontramos también en el Salmo 102, versículo 6. Vamos a leer un poco lo que dice en este Salmo 102, versículo 6. Agotado de tanto llorar, de tanto sollozar, mis huesos se pegan a mi piel. Mis huesos se pegan a mi piel. Quiere decir que entonces ya te está secando. Mis huesos se pegan a mi piel. ¿Entienden lo que está significando esto? Estos son elementos metafóricos, ¿verdad? Elementos lingüísticos muy lindos, ¿verdad? Que nos hacen pensar, ¿verdad? Que nos hacen reflexionar. Entonces, incluso podemos decir en una analogía directamente de una tristeza total. El llanto es tan grande, el dolor es tan grande, pierdo tanto líquido, ¿verdad? Con mis lágrimas que al final de cuentas me estoy volviendo seco, como el árbol seco, ¿entienden? Y entonces mis huesos se pegan a mi piel. Mis huesos se pegan a mi piel. Apájao, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? En Génesis 2:24 tenemos otro ejemplo. Es empleado para referirse a la intimidad conyugal que existirá entre el varón y la mujer después de que han sido creados por Dios. Esto como se dice, ¿verdad? Entonces esa relación, ¿verdad?, de pareja, esa relación, ¿verdad?, de esa intimidad donde los dos ahora formarán una sola carne, como decimos nosotros. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Se une a su mujer en este sentido, ¿verdad?
O sea, el hecho, ¿verdad?, de estar tan unidos, ¿verdad?, el hecho de estar, así como decimos nosotros, tan adheridos, unirse con, estar en relación con esa persona. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañ Antiguo Testamento. Como noviembre es el mes de los difuntos, el Papa lo comenzó visitando este cementerio dentro del Vaticano. Esos días el Papa tomó la importante decisión de centralizar la gestión de las finanzas del Vaticano. A partir de ahora todos los departamentos deberán dar cuentas de sus gastos y será más difícil que se malgaste el dinero del Vaticano. Como consecuencia, pierde el control de fondos incluso su principal departamento, la Secretaría de Estado. Il controllo rigoroso delle spese frena la tentazione ricorrente in coloro che occupano cariche politiche o amministrative a gestire le risorse non in modo oculato. Uno de los encuentros más entrañables del Papa fue este con un misionero que había estado 2 años secuestrado en Níger y Malí. Se llama Pierluigi Macalli. Contó que los secuestradores le entregaron una radio y le emocionó seguir por casualidad la misa del Papa en Pentecostés. En noviembre el Papa publicó el informe McCarrick que reveló cómo este ex cardenal consiguió mantener ocultos sus abusos y llegó a ser arzobispo de Washington. En esta historia todos quedan mal. Revela que Juan Pablo II no dio demasiado peso al hecho de que Theodore McCarrick hubiera compartido cama con jóvenes seminaristas, pues negaba haber mantenido relaciones y nadie había denunciado abusos. Además, cuando en 2006 Benedicto supo que el arzobispo había mantenido relaciones con adultos, le ordenó que se jubilara y abandonara sus cargos, pero sin explicar que era una sanción. Tampoco en 2014 el entonces nuncio investigó la credibilidad de otras nuevas acusaciones. Todo terminó en 2017 cuando un ex monaguillo denunció que había sido abusado por McCarrick cuando era menor de edad. Al ser un delito, Francisco lo expulsó del cardenalato y del sacerdocio. Son páginas que empujan a hacer un profundo examen de conciencia y a preguntarnos qué más podemos hacer en el futuro aprendiendo de las dolorosas experiencias del pasado. Una de las visitas más curiosas del año fue la de estos 5 jugadores de la NBA para explicar al Papa iniciativas contra el racismo. Noviembre concluyó con el primer consistorio de creación de cardenales realizado por Zoom. Muchos participaron solo virtualmente. Entre los nuevos cardenales estaban Wilton Gregory, arzobispo de Washington, Antoine Kambanda, el primer cardenal de Ruanda, o Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia. Al final de la ceremonia, los nuevos cardenales fueron a saludar a Benedicto XVI. El personaje del mes fue esta mujer de Guinea-Conakry que perdió a su hijo durante un rescate en alta mar. I lose my baby. Why me? Why my baby? Es la imagen del drama de la emigración que ha seguido causando víctimas a lo largo de todo el año. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada.
Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Cuando débil estoy y mis fuerzas se acaban y el temor se apodera de mí, solo me acerco a ti, levanto la mirada y te veo en la cruz diciéndome: te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Siendo Dios abrazaste el dolor. No me dejes caer, quiero estar a tu lado y volver a escuchar tu dulce voz. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor. Oh, 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 oh. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos hablando y estamos reflexionando en nuestro curso bíblico de la palabra pegarse a, adherirse a, vivir unido con. Y aquí entonces nosotros encontramos y hemos leído estos ejemplos muy interesantes del Salmo 102, versículo 6. También hemos leído del Génesis capítulo 2, 24, cuando nos dice, por eso deja al hombre a su padre y a su madre y se une, o sea, estar unido con, ¿verdad? Es la palabra que se usa aquí, ¿verdad? Dabak, se dice entonces en hebreo. Ahora, hay algunos estudiosos que señalan que aunque no es tan fácil precisar el matiz con que se usa este verbo en el Deuteronomio, se puede decir que los autores lo usan para hablar de un compromiso decisivo e irreversible. Y aquí está lo lindo, ¿verdad? Entonces, el verbo dabak, es un compromiso, te dice directamente, ¿verdad? Decisivo e irreversible. Qué lindo que es esto, entender entonces, ¿verdad? Porque en el Deuteronomio, lo que Moisés le está pidiendo al pueblo, lo que Moisés le está diciendo al pueblo, atención, aquí entramos con esto que Dios nos pide, el dabak. Entonces, de Yaraicuama, estudiaron Yaraicuama, entonces esa palabrita clave, elemental, fundamental, dentro de un estudio profundo, ¿verdad? De la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento, porque ya estudié ahí en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, cuando uno conoce, escucha, siente esta palabra dabak, lleva la hebreo, porque un gran estudioso, ¿verdad? El dabak, por ahí puede ser que escuches, ¿verdad? El dabak, hoy en día, ¿verdad? Que se pueden hacer tantos estudios también o conferencias a través, ¿verdad? De Zoom, Meet, y todo lo que significan las redes sociales, ¿verdad? Podemos seguir, podemos escuchar grabaciones interesantes. Entonces, ve palabra dabak en hebreo, te quiere decir justamente ese compromiso, esa adhesión, estar unido con, pero de una forma decisiva e irreversible. Eso es lo que tenemos que subrayar, eso es lo que tenemos que saber. La palabra dabak, dentro de sus raíces y dentro de su significado, quiere decir que es de una manera irreversible y de un compromiso verdaderamente decisivo. Nosotros también tenemos esa expresión, ¿verdad? O sea, que te pide una decisión total, absoluta, que va a entrar después, ¿verdad? Con el verbo asá también, ¿verdad? Del verbo asá, ¿se acuerdan? Que significaba el primero, el hacer, el hacer. Entonces, pero para poder hacer, porque ahí ya va a entrar el aspecto de la voluntad, no nos olvidemos que el hacer entra dentro de la voluntad. Sin embargo, el decidirse entra dentro de la libertad. El segundo elemento importante dentro de esta característica esencial del hombre que nosotros recibimos en la misma creación de parte de Dios, como imagen de Dios. Inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Son los 4 elementos esenciales y fundamentales que nos ayudan a hacer, ¿verdad?, este camino. En la medida en que nosotros entonces ahora estamos sabiendo, conociendo, pegarse a, adherirse a, vivir unido con, te está hablando de un compromiso decisivo e irreversible. ¿Por qué es irreversible, queridos amigos? Y es irreversible porque es el único camino que nos va a llevar como comunidad a vivir de acuerdo a lo que nosotros entendemos como gracia de Dios, que es lo que Dios nos pide, que al final de cuentas es vivir en nuestra propia dignidad, ser felices, realizarnos como comunidad. La ñandeña se nos pegue, ¿verdad? Por eso, si yo puedo cambiar esto, si yo puedo totalmente ser diferente en esto, evidentemente que este compromiso cambia, ¿verdad? Este compromiso entonces totalmente no va a servir para nada, porque no va a ayudar a esta gente, ¿verdad? Para que pueda formar esa comunidad, porque te diga, vea la famosa veleta, aquí te dice irreversible, pero si es reversible cada momento, entonces veleta dice, de acuerdo, ubituista, ahí lo mira, ubituista, de acuerdo al viento, de acuerdo a donde sopla el viento.
Y entonces nos movemos así. Vea la veleta purité. Es de notar que las 5 veces nomás se usa, ¿verdad? Que se usa la palabra dabak en el Deuteronomio. Por ejemplo, se usa en el capítulo 4:4, se usa también en el capítulo 10:20, se usa en el capítulo 11:22, en el capítulo 13:5, ¿verdad? En ese capítulo se usa también en el 30:20, ¿verdad? Entonces, en realidad son 5 veces. 5 veces. Aparece en compañía con otros verbos. Es decir, no aparece solo también el dabak, el hecho de adherirnos con. Ilustran diversos aspectos de ese compromiso. O sea, ¿qué clase de compromiso tenemos que asumir con que Israel se vincula con el Señor en virtud de la alianza? Por ejemplo, miremos un poco el ejemplo del dabak en el capítulo 13, versículo 5. Al Señor su Dios seguirán y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. A Él servirán y a Él se apegarán. Ahí está entonces el verbo. A Él se apegarán. Pero viste que va unido a otros verbos. Va unido a otros elementos que te va diciendo y te va insistiendo en esta formación y en esta adhesión total al Señor. Por eso dice, al Señor tu Dios primero seguirán, temerán, Yahvé, después guardarán, observar, ¿se acuerdan? Sus mandamientos, escucharán, el Shama, servirán, el Abad, ¿verdad? Y ahora entonces a Él se apegarán. Viste que van unidos estos verbos que son importantes, esenciales, aquí en el discurso de Moisés. Pero en realidad, lo importante es en la comunidad, porque es la comunidad la que realmente está reflexionando y está poniendo en bocas de Moisés, o mejor dicho aún, no solamente está poniendo en boca de Moisés, porque Moisés lo que está diciendo en su discurso dice que él lo escuchó ¿a quién? Lo escuchó a Dios. Él está repitiendo y él está diciendo al pueblo, esto es lo que Dios me dijo, esto es lo que Dios nos mandó. Esto es lo que Dios nos pidió. Y entre esos, entonces, está el verbo pakat, ¿verdad? En este caso es el unirse, ¿verdad? Entonces es el dabak, unirse, estar unido a. Bueno, volvemos enseguida entonces con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos.
Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Enséñame a amar como tú lo haces, Señor. Enséñame a perdonar como tú lo haces, Señor. Y que no tema de caerme si es muy alto, porque tú calmas todo en mí. Eres refugio y consuelo en mis mañanas. Quiero que siempre estés aquí. Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio. Ven, lléname de ti, sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo la oscuridad que me aleja hoy de ti. Y que no tema de caerme si es muy alto, porque tú calmas todo en mí. Eres refugio y consuelo en mis mañanas. Quiero que siempre estés aquí. Tómame, sosténme en tus brazos y elévame despacio. Ven, lléname de ti, sáname, renuévame por dentro, cambiando por completo la oscuridad que me aleja hoy de ti, que me aleja hoy de ti. De ti. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Nos encontramos en este momento reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Qué importante, qué interesante es que nos encontremos verdaderamente, pero también con este elemento profundo, ¿verdad?, de lo que significa para nosotros el verbo adherirse, unirse. Vivir unido a. Aquí decíamos directamente que nos llama a un compromiso decisivo. Entonces entra la libertad. Y la libertad es característica esencial de ser imagen de Dios. El regalo más grande que Dios nos ha dado, dentro de estas 4 características, está la libertad. Inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. En orden, ¿verdad?, como nosotros podemos establecer dentro de una estructuración mental, ¿verdad? Pero los 4 elementos van sincronizados. Por eso yo siempre les comparaba, ¿verdad?, que ser imagen de Dios
con estas 4 características de la inteligencia, de la libertad, de la voluntad y la capacidad de amar, es como ese cochecito, yo le decía, como el vehículo. Hablan de coche. Hablan de coche, voy a ruedar, coja 4 horas. Si uno nomás te falla, si uno está pinchado, hablan de coche no hay coveima. O sea, en síntesis, ¿dónde hay coveima? Porque si te explotó una rueda, o si te explotaron 2 ruedas, o pebato iba y ve tan de más. A la cheo veo capón de ahí, o si 3 están desinflados, o no funcionan. Si vos no utilizás tu capacidad, ¿verdad?, de la inteligencia, de discernir lo que está bien y lo que está mal. Porque el discernir es para saber lo que está bien y lo que está mal. Inteligencia. Ese es el elemento de la inteligencia. Discernir, saber qué es lo que verdaderamente me conviene y qué es lo que no me conviene. Ese es el discernimiento. Sobre ese discernimiento, entonces nosotros vamos a decidir y para eso necesitamos la libertad. Esa es la segunda ruedita, ¿verdad? Pero está unido porque vos vas a decidir sobre aquello que vos hiciste discernimiento, es decir, utilizaste tu inteligencia. Tu libertad, entonces, va a trabajar sobre lo que vos ahí habías hecho camino de discernimiento para tomar esa decisión. Primero tenés que conocer, ¿verdad? Primero tenés que ver los pros y los contras, se dice. Apea con la discernimiento, vos vas a paité y aprender en donde va a llevar. Va para lo importante, va para lo importante. Andere yeje shakwar irem va para lo importante, va para lo importante. Entonces, depende y aprender a hacer. Pebere y bruta la libertad. La libertad entonces es para decidir. Y por eso te está diciendo que aquí es un compromiso decisivo. Es un compromiso de decisión, de la decisión. Y al mismo tiempo es irreversible. Porque aquí entonces te exige algo más todavía en tu decisión. La decisión tiene que ser algo que se toma después de haber hecho todo un discernimiento. Si vos no hiciste discernimiento, evidentemente que después te equivocás. Si vos no hiciste un discernimiento, después vas a meter la pata. En este sentido, es importante el aspecto, ¿verdad?, de la decisión, es decir, de la libertad. Y después va a venir el hacer, el asá. Asá quiere decir hacer, realizar, ponerlo en práctica. Anila ñaña en barey, anila ya etia ya pota upea pinda ya pues. Entonces ahí entra la voluntad. Inteligencia, libertad, voluntad. Voluntad. Hacer. No podés quedarte simplemente en el famoso la pareja, ni en pareja. Ya es pareja. Apenas ya llamamos güey un dedito. Pepe ya pona, pepe ya piana, pepe entero de tea, ya pita zona, ya pona. Es decir, es la voluntad. Pero atención, cuando nosotros acentuamos mucho y subrayamos mucho el aspecto de la voluntad, el hacer, podemos también caer, ¿verdad?, en esto que significa para nosotros la voluntad. Puede significar simplemente un voluntarismo, pero atención, cuando hablamos de voluntarismo es un defecto en realidad, porque la voluntad no puede ser simplemente hecha por un voluntarismo, es decir, ayapona porque ayapona, entonces no le das vida y entonces no te hace vivir con la profundidad de la vida, del deseo de hacerlo, de sentirlo, ¿verdad? Esta es la voluntad. Pero entonces, justamente por eso viene tu cuarta ruedita, ¿verdad?, de tu vida. ¿Y cuál es esa cuarta ruedita? Y esa cuarta ruedita, ¿verdad?, de tu vehículo, de tu vida, se llama amor. Es la capacidad verdaderamente de sentir. Porque cuando uno hace el bien, cuando uno hace bien las cosas, evidentemente que se siente en esa paz y en esa serenidad. Y nosotros mismos nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo mal las cosas, tenemos un pequeño policía que aquí está, que es nuestra conciencia. Nuestro policía que está aquí ya dentro de nosotros, está insertado, ¿verdad? Está dentro de nosotros. Ese chip del policía ya lo tenemos dentro, que es tu conciencia. Ya te está diciendo cuando vos, si estás robando, te está diciendo y te está avisando. Señor, usted está robando. Señor, usted está siendo infiel. Señor, usted no se está comprometiendo con la educación de sus hijos. Señor, usted no está caminando
de acuerdo a lo que Dios le pide. ¿Entendés? Hoy la tupa oveja. ¿Entendés? En duina veñan de yarañé, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y ante ya le copamos todo inserto. Nuestra máquina, ¿verdad? Nuestra creación, lo que Dios ha creado es verdaderamente una creación perfecta. Es una maravilla, ¿verdad? El hombre es perfecto en ese sentido. La creación perfecta de Dios es el hombre. Como así cualquiera de los elementos de la naturaleza dentro de su limitación, porque también nosotros somos limitados, pero dentro de nuestra limitación somos perfectos, ¿eh? Recordemos eso. La perfección no quiere decir que podamos hacer todo, no. Dios es perfecto, pero sin límites, ¿verdad? Porque es Dios. El hombre es perfecto dentro de la creación, así como Dios lo hizo, dentro de las características que es de la humanidad, del hombre, ¿verdad? Como tal. Pero es limitado, somos limitados. Hasta cierto punto llega nuestra perfección, ¿verdad? Hasta cierto punto llegamos, porque ahí entonces está el límite hasta dónde llegamos en esta creación, ¿verdad? Que es regalo también de Dios. Bueno, qué lindo que es entonces aquí cuando nos está presentando, ¿verdad? Se usa esta palabra, dabak, para subrayar el compromiso decisivo e irreversible. Es de notar, ¿verdad?, que de las 5 palabras que se usan en el ilustran diversos aspectos, y es lo que hemos visto. Van acompañados siempre de los otros verbos que para decidir nosotros tenemos que también primero ir haciendo un discernimiento, conocer, entender y luego tomamos la decisión. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente
motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes, si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene.
rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino o desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando hoy sobre la palabra hebrea, en este caso, dabak. Y la palabra dabak significa para nosotros adherirse, pegarse. Es como consecuencia, decíamos, para describir el compromiso de Israel para con el Señor. Consecuencia de la alianza. Lo fundamental, lo elemental, lo que nosotros tenemos que mirar es esa consecuencia de la alianza. Significa pegarse a, adherirse a, vivir unido con. Y para hacerse una mejor idea de este significado, dijimos ya, ¿verdad? Este sentido profundamente adherido, hasta en el sentido físico, decíamos, una adhesión de una cosa con la otra. El Salmo nos ponen ejemplos así muy concretos, decíamos, el Salmo 102, versículo 2, de tanto llorar, dice, de tanto sollozar, de tanta tristeza. He perdido tantas lágrimas, ¿verdad? Que Shepiru Shenkan, hija de música, lleva Shepiru Shenkan. Mira, porque este es el Salmo 102. El que escribió esa música por la pinta leyó el Salmo 102, ¿verdad? Shepiru Shenkan. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Mis huesos se pegan a mi piel, te dice el Salmo 102. Viste que en nuestra cultura también nosotros tenemos así expresiones muy interesantes que nos hacen entender esa adhesión total al Señor, esa adhesión que decíamos en nuestra definición que también nos llevan a un compromiso decisivo y a un compromiso irreversible. Lo importante cuando subrayamos la palabra irreversible, quiere decir que el compromiso tiene que ser trabajado y tiene que ser perseverante. Porque si es irreversible, quiere decir que ya no puede volver atrás. Si es irreversible, quiere decir que tenemos que hacer ese camino siempre hacia adelante, encontrando elementos ciertamente que nos puedan dificultar a nosotros, ¿verdad?, en nuestro caminar. Pero sin embargo, en este caminar nosotros encontramos cosas muy importantes, ¿verdad?, que nos hacen pensar y nos hacen entender nuestras decisiones, por dónde tenemos que caminar. Todo eso implica también, decíamos anteriormente, primero, usar la inteligencia. Y usar la inteligencia significa también discernimiento. Porque el discernimiento significa primero emaña, ejesha, ejendu. Y entonces, ya pota el segundo paso, la decisión. Pero hay muchas personas, yo conozco, mira, así sinceramente les digo, y en todos los niveles,
comenzando luego por nuestro aspecto religioso, en nuestras jerarquías. Ya entre las cosas, ya pointe allí, porque tal vez tenemos un cargo, porque tenemos esto, y uno no sabe la realidad. Justamente uno de los escritos, ¿verdad?, de Miguel Cervantes, esto es interesantísimo, ¿verdad?, que justamente encontré por ahí, es muy interesante, ¿verdad? Él tenía miedo a algunas cosas, y entre ellos justamente tenía el miedo a los ignorantes, decía. Mira que estamos hablando de Miguel Cervantes, la estrella máxima, ¿verdad?, de la literatura española, de nuestro castellano, ¿por qué? Porque nos presenta ahí, ¿verdad?, y nos dice justamente que creen saber todo, dice, pero no lo saben. Doy cuay. Pero ahí está. ¿Por qué? Y porque falta el discernimiento. Falta entonces entrar en la realidad, conocer la realidad. Es hindú una landera pisa, es hindú al pueblo. Pero no es solamente también escuchar otra cosa, no es solo escuchar también, porque vienen, porque pega tú ahí con ella chismoso, chismerío, te da la famoso hindú, sea hindú de aquí para allá. No. ¿Cuál es el otro elemento que acompaña, ¿verdad?, a la característica del hindú? Es el observar. El Shema Israel, que es el escuchar y que después va a ser obedecer, pero atención, antes de ese obedecer aquí vamos a poner el énfasis, ¿verdad?, en el escuchar. Y el escuchar, ¿qué quiere decir? Es poco, es ya. Aquí está entonces el observar también. El observar es uno de los elementos que nosotros también aquí guardar, ¿verdad? Observar, decíamos nosotros, que es fundamental también, ¿verdad? Guardar, observar. Llamar, el verbo llamar. Y este verbo es tan importante como cualquier otro verbo. Y esto lo encontramos aquí en el Deuteronomio. Y aquí Moisés te está haciendo una síntesis, te está diciendo llamar, ¿verdad? Guardar, observar. No puede estar ausente cuando se trata de expresar el compromiso que vincula a Israel con el Señor en virtud de la alianza. Guardar, observar, mirar, conocer. Porque si no, nosotros no vamos a poder llegar a la verdad. Y por eso le estaba diciendo, cuando es simplemente el escuchar, cuando es simplemente, decimos nosotros, oír o escuchar una sola campana ahí la gente. Upeándose o para chismerío. Nada ahí entonces, lo elemental y lo fundamental. Y por otra parte también dijimos, yo puedo escuchar a las dos partes, que está muy bien. Vamos a escuchar a las dos partes. Pero después nosotros tenemos que, además de escuchar a las dos partes, nosotros tenemos que conocer. Y ese es entonces el entrar, el adherirse. Y por eso nosotros estábamos hablando, ¿verdad?, del verbo pegarse, a adherirse, a unirse, vivir unidos con. Es decir, experimentar. Esto sería un experimentar. Fíjense, hago un poco un salto, pero para que entendamos mejor simplemente ya esto como cristianos, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Cuando los discípulos de Juan, son dos discípulos, dice que están ahí en el 1:35 del libro de San Juan, del Evangelio. Él les muestra, es ahí el Cordero de Dios, le dice, por Jesús que va pasando. Estos dos discípulos, cuando escuchan eso, se ponen a seguirlo a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? En síntesis, ¿verdad? Y ellos le responden, y muy positivamente, ¿dónde vives? More y co. Pero el dónde vives no quiere decir, dame tu dirección sobre tal calle, sobre tal, etcétera, etcétera, paralelo, etcétera. No. Digo así, ¿dónde vives? En la Biblia significa, entonces, ¿quién eres tú, verdad? ¿Dónde vives? Quiere decir, ¿cuál es tu identidad? Más dónde. Y entonces por eso Jesús le responde con otra frase muy interesante que le dice, vengan y verán. Peyunas amigos a pejecha. Es decir, ¿saben qué? Dios nos llama a una experiencia. Y eso es lo que aquí te está diciendo. Es decir, es una relectura que está haciendo el Nuevo Testamento San Juan, ¿verdad?, de este pasaje tan importante. No es simplemente el escuchar chismeríos, sino que es sobre todo adherirte al Señor, adherirte a la persona, conocer a tu pueblo. Ñandeko yarekola ñandeñi palabra y gusto y te ahí pone día.
Eyegease. Eyegea. Qué lindo que es esto. Mezclarse, entrar, conocer, saber, sentir lo que siente la gente, lo que siente el pueblo. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo, ¿verdad?, nuestro curso bíblico. Como siempre reflexionamos desde el Deuteronomio, temas particulares y elementales para nuestra vida cristiana. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar próximamente con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.